Hola, ¿sabes cuáles son los diferentes tipos de retención en la fuente en Colombia? Sí, amigos, sí. Bueno, no me importa, aquí te lo explicaré en 5 diferentes puntos. La retención en la fuente es un descuento que hace una empresa o persona cuando le paga a otra por un servicio, un producto o trabajo. Ese dinero no se lo queda la empresa, sino que se la entrega a la DIAN. Este sistema sirve para que el Estado reciba parte de los impuestos por adelantado y así asegurar que todos cumplan con sus obligaciones. Ahora les voy a hablar acerca de la retención en la fuente por renta. La retención en la fuente por renta en Colombia es un mecanismo fiscal que consiste en tener un porcentaje de los ingresos de una persona, ya sea natural o jurídica, y pagarlo al Estado como un anticipo del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué ingresos están sujetos a la retención de la fuente por renta? En esta encontramos los salarios, honorarios, comisiones, bonificaciones, rendimientos financieros, arrendamientos, entre otros ingresos. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes están obligados a practicar la retención en la fuente por renta? En Colombia están obligados a practicar la retención en la fuente por renta los empleadores. Los empleadores deben retener un porcentaje de los salarios y otros ingresos laborales de sus empleados. En segundo lugar, tenemos los pagadores. Los pagadores de honorarios, comisiones y otros ingresos deben retener un porcentaje de estos ingresos. En tercer lugar y último, tenemos las entidades financieras. Las entidades financieras deben retener un porcentaje de los intereses y rendimientos financieros obtenidos por sus clientes. Ahora, ¿cómo se paga la retención en la fuente por la renta? Por renta se paga al Estado a través de la presentación de la declaración de retención en la fuente. El pago se puede realizar de manera mensual o bimestral, dependiendo del tipo de ingreso y la persona que lo reciba. La retención en la fuente por el impuesto sobre las ventas consiste en que un comprador o responsable de recaudar ese impuesto con la calidad de agente de retención retiene al vendedor un porcentaje del impuesto sobre las ventas, el IVA, y lo consigna dentro del mes siguiente a la causación de esta operación en los plazos establecidos para declarar y pagar las retenciones en la fuente. La retención en la fuente por ICA en Colombia es un descuento que algunas empresas hacen cuando pagan por un servicio o una compra a otra empresa o persona. Este descuento no es para ellos, sino que le deben entregar a la alcaldía del municipio donde se realiza la actividad económica. El ICA es un impuesto que deben pagar las empresas por vender productos o prestar un servicio dentro de una ciudad o municipio. Cuando una empresa es agente retenedor de ICA, le retiene o le descuenta a quien le está vendiendo un pequeño porcentaje del valor y luego esa empresa debe pagar ese dinero a la alcaldía. Un ejemplo sencillo sería si una empresa presta un servicio por 1.000.000 de pesos y el comprador es agente retenedor de ICA. Puede retenerle, por ejemplo, 9.000 pesos, entonces solo le paga 991.000 y reporta 9.000 a la alcaldía. Así se asegura que parte del impuesto sea pagado por adelantado. Este mecanismo ayuda a que los municipios tengan un mejor control y recaudo de los impuestos locales. Cuando la retención en la fuente se considera un pasivo. Esto ocurre cuando la entidad actúa como un agente retenedor, es decir, cuando es quien efectúa el pago y debe practicar la retención. Esa suma de dinero que descuenta no le pertenece y tiene la obligación de entregársela a la DIAN. Hasta que eso no ocurra, esa retención representa una deuda, una obligación y por tanto se registra como un pasivo en la contabilidad de la empresa o entidad que la retiene. Por otro lado, ¿cuándo se considera un activo en este caso? Estamos hablando del sujeto pasivo, es decir, la persona natural o jurídica a la que se le está haciendo el pago y a la que se le practica la retención. Para ella esta suma de dinero retenida no desaparece, sino que representa un anticipo de los impuestos que deberá pagar más adelante. Esta retención se puede usar para descontarla en su declaración de renta, reduciendo el valor a pagar e incluso generando un saldo a favor. Por eso, desde el punto de vista contable, es un activo. Existe también una figura especial, la del autorretenedor. ¿Quién es un autorretenedor? Es una persona o entidad que, estando obligada a practicar retención en la fuente, también debe practicar esa retención a sí misma. En otras palabras, se autorretiene. Esto aplica para ciertos contribuyentes que son designados como tales por la DIAN y esta persona debe calcular
declarar y pagar la retención correspondiente sobre sus propios ingresos de forma periódica. Esta figura busca mejorar el control y la eficiencia en el recaudo de los impuestos. Según la DIAN, la retención en la fuente no constituye un impuesto adicional, es simplemente un mecanismo de control y recaudo anticipado. Ayuda a garantizar que los impuestos, como de renta o el IVA, sean recaudados oportunamente. También la DIAN define claramente el sujeto pasivo como la persona natural o jurídica sobre la cual recae la obligación tributaria, es decir, quien debe asumir el pago del impuesto como tal. Este concepto es clave para mantener la dinámica entre el agente retenedor y el agente retenido. La retención en la fuente puede ser un pasivo, un activo, dependiendo de quién lo registre. Si tú eres el agente retenedor, esa suma representa una obligación con el Estado y por eso es un pasivo. Pero si tú eres el sujeto pasivo, es decir, quien recibe el pago, esta retención es un anticipo de tu impuesto y por tanto se convierte en un activo. La clave está en el rol que desempeñas de tu transacción. Comprender esto te permitirá manejar mejor tus obligaciones fiscales y llevar una contabilidad mucho más clara y ordenada.